Hoy quiero decir algo muy importante. OnlyFans no es empoderamiento, pero tampoco es degradación. Esto es un poco de lo que hablamos en el streaming el domingo de Sapiens. ¿Qué nos pasa cuando hicimos nuestro episodio sobre OnlyFans? Si no sabes de lo que te estoy hablando, por favor, síguenos en nuestras redes sociales. Recuerda que estamos en Spotify, YouTube, TikTok, Instagram y también en Facebook. Ahí podrás ver el episodio completo sobre nuestro invitado, que, como les dije ese día, qué chulada. Quiero ahondar el día de hoy sobre esto, porque, como te lo dije al inicio, esto no es degradamiento, no es una degradación y tampoco es empoderamiento. No sé, tú dime, ¿qué opinas? Ponlo en tus comentarios, por favor, además de ponerle like. Porque creo que OnlyFans o estas plataformas que existen el día de hoy no es más que un síntoma de algo que nuestra sociedad está gritando desde hace 200 años. Es que no sabemos qué hacer con la sexualidad. Tanto es así que este episodio voy a tener que poner muchas palabras distintas para que nos podamos comunicar, porque probablemente YouTube me vaya a censurar. A ese grado estamos que no podemos hablar de algo tan humano, tan común, tan básico, tan natural como son las relaciones íntimas. Y es que no entendemos eso. Seguimos juzgando una actividad íntima como si fuera el peor pecado del mundo. Por eso, quiero que ahondemos en esta perspectiva desde, obviamente, Papi Freud. Como sabes, soy filósofa y psicoanalista, pero Freud es un referente que no podemos abandonar, porque principalmente él fue el primero en que abrió los ojos en la cultura, obviamente occidental, y ya pasando un poquito entre la modernidad, premoderna y hacia la modernidad, que realmente la intimidad es una fuerza básica, necesaria, humana, que todos tenemos que tener un desarrollo sano y que la cultura en la que nos estamos desarrollando no nos los propicia, no nos ayuda a que tengamos un desarrollo pleno y sano. Porque lo que seguimos haciendo es reprimiendo el deseo. Sí, lo reprimimos porque necesitamos orden, porque necesitamos cultura, porque principalmente, esta es una de las cosas que siempre se tienen que entender desde el inicio del psicoanálisis. Oye, Pati, ¿por qué reprimimos tanto el deseo y la intimidad en nuestra sociedad? Porque una de las garantías principales para poder mantenernos en sociedad es que los humanos nos podamos seguir reproduciendo, pero no sé si te has dado cuenta, nos tenemos que reproducir con alguien que no es de nuestra familia. Sí, ese tema tabú sobre el incesto es la piedra de toque fundamental para que nuestras sociedades puedan seguir creciendo. ¿Qué pasa si tú te reproduces con un primo, con un hermano, con tu padre o con tu hijo? Que espero no lo hagas, por favor. Bueno, lo que pasa es que genéticamente va a haber un pequeño problemita. Hay una degradación de los genes. Y si queremos que nuestra sociedad siga en este supuesto ideal del progreso, quizá reproducirte con alguien con tu misma carga genética no es la mejor idea. Y esta idea fue una fundamental aproximadamente desde hace 2200, 300 años. No reproducirse con alguien de tu mismo clan, de tu misma tribu, de tu misma familia, puede ser no nada más un aspecto para poder ampliar el poder, sino principalmente tener una carga genética que no vaya a distorsionar. Por ejemplo, en la monarquía, en Europa, el prognatismo, es decir, esta parte del rostro que sobresale, es prototípicamente un tema genético que sucede cuando se reproduce la gente entre sus propias familias. Ahí más o menos te vas a dar un poquito de cuenta sobre por qué la monarquía no es muy brillante, que digamos, no toda la monarquía es muy brillante. Entonces, ¿a qué voy con este punto?
que este tema tiene que ser tocado con mucha delicadeza, porque a la hora de hablar de la intimidad y la reproducción tenemos que ser muy finos. Pero ¿cómo tú puedes controlar a tanta gente en el mundo para que no cometa incesto? Y aún así lo siguen haciendo, aunque esté incluso prohibido y vaya en contra de todas las leyes religiosas, espirituales, civiles. Aún así la gente lo sigue haciendo. ¿Cómo es posible que se pueda controlar así? Reprimiendo el deseo. Así que a este punto, yo creo que ya puedes sentir un poco ganas de debatir. Abro el debate en este instante en los comentarios. Por favor, escríbeme qué opinas a partir de aquí y vamos a pensar y vamos a ser todavía más incisivos. Porque sí, necesitamos generar esta represión, la represión del deseo, la represión de los instintos, porque necesitamos vivir en sociedad. No puedo abrir la puerta, salir desnuda y tener relaciones con alguien en la calle. Bueno, podría, pero probablemente me lleven presa. Y en mi caso, como estoy en Perú, probablemente me deporten y no de una forma muy agradable. Entonces, no puedo hacer eso y desde chiquitos nos los enseñan. Entonces tú aprendes a reprimirlo. Pero ya que reprimes ese deseo, resulta que la única forma en la que pudieron reprimir culturalmente el deseo es traumándonos. Imagínense, a un nivel de trauma que la gente comienza a enfermarse por reprimir tanto el deseo y tanto el intercambio sexual, evidentemente, y las relaciones íntimas. Entonces, ¿qué obtienes? Enfermedad, neurosis. Tenemos a gente profundamente perversa, psicótica, haciendo y desarrollando prácticas violentas para con otros seres humanos y obviamente para con las mujeres. Y esto es un ejemplo de qué es lo que pasa si tú reprimes. Para ponértelo en otro ejemplo, ¿no? Para hacer un poco más dinámica y pedagógica este aspecto. ¿Cómo te pones cuando no comes? La gente que me conoce sabe que si yo no como a mis horas, yo me pongo pero bien Hulk. O sea, así se me va así las canicas y me pongo toda loca. Por eso siempre traigo una barrita. Mi familia y mis parejas me avientan barritas, ¿no? De cereal a lo lejos cuando tengo hambre, porque me pongo muy violenta. Realmente soy peligrosa. Ahora imagínate si una persona reprimiera su hambre por gusto. Pues su mentecita no va a estar chida. Evidentemente. Y una de las fuentes básicas de la vida y de la salud psíquica es la intimidad. Son las relaciones íntimas. Entonces, ¿hacia dónde se va esa enfermedad? Yo creo que tenemos varios síntomas. Y por eso es que en el streaming lo dije enfáticamente e incluso me enojé. Tienes que ver el episodio. Es muy gracioso cómo me enojo. Y además grito. Tú dices, sí, claro, eso es normal y la sociedad, pero... No lo estoy yo creo que Pati no voy por ahí para nada. Pati, yo creo que va por el tema de los riesgos. No tiene nada que ver con lo que estoy diciendo, te lo juro. No, Pati. Porque Jesús insistía, ¿no? En afirmar cosas que yo no estaba diciendo. OnlyFans y todas esas aplicaciones son un síntoma de este problema, son un síntoma de que la gente no sabe qué hacer con esta energía. Nos vendieron la idea, además, porque obviamente me debatieron en el streaming. Oye, Pati, pero si vivimos en un momento súper abierto, todos somos progres. Obviamente hay una libertad de practicar y tener relaciones con quien quieras. Mentira. Eso es también una mentira del capitalismo. Porque si estuviéramos realmente en esta apertura de la intimidad, no tendrían que censurarme y no tendría yo que ocupar otras palabras para poder hablar de esto abiertamente. Además, entenderíamos el deseo, lo podríamos respetar, entenderíamos cómo el deseo y ese flujo creativo de la libido es lo que nos muestra y nos ayuda a poder elegir sobre nuestra vida, saber qué tipo de pareja quieres, cuál es tu vocación, qué disfrutas haciendo, si te gusta una comida o no. La libido es el primer parámetro que nos ayuda a poder mapear la vida. Y si entendiéramos bien las relaciones y el deseo, podríamos entender bien lo que es la libido y podríamos entonces conocernos de una mejor manera y no andar buscando aprobación en otro lado, porque
cuando tú no te satisfaces, tu líbido no se satisface a partir de los conductos normales y sanos, tú los vas a satisfacer por otros. Los 3 clásicos: queja, chisme y glotonería. Las personas que no satisfacen bien su líbido van a buscar otras formas de hacerlo, porque el cuerpo no pide permiso, lo encuentra y de repente te vas a ver comiendo de más, chismeando de más, hablando de más, durmiendo de más. Cuando no hay un buen flujo y desahogo de energía, se descompensa la persona y entonces comienza a tener ciertas actitudes obsesivas y fijaciones en otras cosas, como las apps o como la industria del no por ejemplo. Entonces, el deseo dejó de ser algo que nos pueda ayudar a entender. No estamos en ninguna libertad, no estamos en el mundo y en la circunstancia en donde podamos hablar de este tema, tanto así que estamos en una sociedad profunda y verdaderamente enferma. Oye, ¿y qué tiene que ver las apps? ¿Qué tiene que ver el Only? Bueno, que esto no es nuevo, insisto, y yo creo que es una de mis frases favoritas de La Lupa y en todas mis intervenciones. Este tipo de producto siempre ha existido. Ya saben, el oficio más viejo del mundo es la... Y ahí lo terminas tú en tu mente porque no quiero que me censuren. Bueno, entonces, ¿esto qué significa, Pati? El Only solo es una expresión capitalista de consumo de este mismo deseo que siempre se ha intentado consumir de muchas y otras formas. El Only es igual on demand sobre lo que tú quieres. Ya tienes comida en delivery para tu casa. El súper, todo lo puedes pedir desde el otro lado del mundo con unos clics y te llega con 2-3 días de antelación. Entonces, el Only solo es un ejemplo más del mercado. Ya era una cuestión de tiempo después de que salió Hi5, y con esto no quiero denunciar mi edad, pero después de MySpace y Hi5 y todas estas incipientes y proto redes sociales, tarde o temprano íbamos a terminar creando una red como Only. Así que ponte a pensar cuál es el siguiente paso, porque ahora no nada más se vende comida, productos, ideas, imágenes. Nuestra imagen, nuestro cuerpo y nuestra atención es un objeto del mercado. Y cuando ocurre algo como esto, realmente desaparece el misterio. Si no hay misterio, entonces ya estamos traficando, ya estamos vendiendo incluso el aspecto más simbólico de la seducción. Ya la gente, ya mujeres y hombres ya no saben cómo seducir a alguien de su otro género. Es algo tristísimo que el poder invitar a alguien a salir, el poder seducir, el poder acercarse, ya no se sabe cómo hacer. ¿Por qué? Porque el capitalismo y la forma de consumo que tenemos el día de hoy se ha vuelto tan incipiente que no sabemos. A esta altura me es muy importante recordarte que le des like, comenta y comparte, y obviamente suscríbete. Estamos en todas las redes sociales. Recuerda que estamos obviamente en Spotify, YouTube, TikTok, Instagram y Facebook. Y recuerda que el debate está abierto. Aquí abajo, dime qué opinas de todo lo que voy diciendo. ¿Tú sí te sientes seguro? ¿Sí recuerdas cómo seducir? ¿Sí recuerdas cómo conquistar? ¿Sí estás muy seguro de que sabes qué hacer con tu deseo? ¿O sabes qué hacer con tu intimidad? ¿Estás feliz con tu intimidad? Porque si no lo estás, probablemente estés ocupando alguno de los recursos que ya mencioné anteriormente. Y es muy importante que a este punto seas autocrítico. ¿Qué estás haciendo con tu deseo? ¿Qué estás haciendo con tu intimidad? ¿Qué estás haciendo con tu pareja? Porque actualmente el goce se encuentra deformado. Ya no sabemos gozar. Ya nos damos tanta satisfacción inmediata que no lo hemos construido. Ya no sabemos cómo es que podemos aplazar un poquito lo que deseamos para que se nos antoje más. Cómo es que el goce y el deseo tiene que ser trabajado con una maestría especial para que la satisfacción sea altísima.
Mira, te lo voy a poner en una gráfica. Entre más retardes tú la satisfacción y sepas cómo mover en el tiempo esa satisfacción, el goce va a ser más alto. Hablemos de algo que se te antojó, hablemos del orgasmo, hablemos de metas en la vida. Entre más dificultad tengas tú para encontrar la satisfacción de ese goce y más esfuerzo, empeño y una astucia e inteligencia apliques en eso, la satisfacción, te garantizo que va a ser mejor. Pero si tú satisfaces todos tus caprichos así inmediatamente, si no retardas tú el orgasmo, si comes rápidamente lo que se te antoja y comes todo el tiempo lo que se te antoja sin planteártelo si es sano o no, si todas tus metas y objetivas son chiquitas y cortas porque son más fáciles de alcanzar, querido, no sabes qué es el goce. No has disfrutado ni tantito la vida, ni siquiera la posibilidad de frustrarte tantito para que después de un mes comas algo que te gusta y te vas a ver 10 veces mejor. Eso, a grandes rasgos, es un poco aprender a gozar el disfrute y un poco a poder manejarlo. Porque, ¿qué pasa? Si tú no aplazas y controlas y mueves esto, la industria del no por se vuelve más extrema. Las fantasías necesitan ser más fuertes y con mucho ruido y con posiciones bien extremas y cosas raras con enanos y no sé qué tanto hay ahorita. ¿Por qué? Porque necesitas más estímulo, porque tú no sabes estimularte, porque quien te estimula es el capitalismo. Es el comercio, es, ¿cuánto me cuesta? ¿Cuánto dinero tengo que dar para que entonces yo pueda satisfacer mi deseo? La incapacidad de sostener una intimidad real nos habla entonces de que no estamos en ninguna libertad, de que la represión que vivimos actualmente es la represión de la creatividad. Nuestra creatividad está siendo reprimida, nos cuesta trabajo cada vez más pensar por nosotros mismos. Recurrimos a la inteligencia artificial, recurrimos a otros recursos, recurrimos a que alguien más nos ayude, a que alguien más nos haga lo que queremos. Y por eso es que el goce, la satisfacción va disminuyendo. Entonces, Patti, ¿el tabú no desapareció? No, evidentemente no. Evidentemente el tema de la sexualidad sigue siendo tabú y probablemente va a seguir siendo más perverso. No se habla, se muestra, pero no se piensa. Y esa es la fórmula clave para que exista cualquier perversión. No hablar, mostrar y además no pensar. Cuando tú tienes estos componentes en donde solo se muestra algo, pero no se habla ni se piensa sobre eso, se desarrolla una enfermedad. Por eso es que el psicoanálisis es la cura del habla, porque entre más hables y más elabores el deseo y más elabores algo, entonces vas a poder gozar más, vas a poder sacarlo. Pero en estas sociedades en donde no se habla, e incluso hablando aquí con unos amigos limeños, me decían, Patti, es que estamos en una sociedad hiper cerrada. Y le digo, cariño, también en México. Esto es mundial. Solo en lugares que se preocupan verdadera y seriamente por su salud mental, hablan y enseñan de sexualidad a los niños desde la tierna infancia. Obviamente, no te estoy diciendo sobre la ideología de género, relájate, derechista conservador. O sea, antes de que vayas a poner, pero es que a los niños no les pueden. Sí, no voy por ahí, porque se emocionan mucho cuando digo educación sexual y creen que yo propongo hablar sobre la diferencia de transgénero y la conversión. No, espera. Estoy hablando de una educación empática de acuerdo a la edad del niñito. Oye, mira, aquí esto se llama tal, que no puedo decir porque si no me censuran, pero aquí mira, esto se llama así, se toca así, se limpia así. Obviamente unos años después vas a sentir rico si sientes así, pero no lo puedes hacer en público. No te toques porque se te va a caer. Y entonces, ¿por qué los hombres luego tienen miedo a la castración?
Y luego tienen muchos miedos porque sus traumitas de que se los van a cortar está grande. Por eso la mujer no tiene tantos miedos, porque no tenemos que nos corten. Bueno, eso dice Freud, o sea, evidentemente tampoco es mi idea. Pero a eso me refiero, sobre la represión y no poder hablar y cómo las amenazas de que se te va a caer, te van a salir pelos en la mano, te lo van a cortar o eres un niño malo, se asocia a algo sucio, negativo, pecaminoso. A ver, señora, al niño le pica porque le suda. Relájese, enséñele a qué hacer cuando tenga esa circunstancia. A ver, señor, su hija está teniendo incomodidades por su menstruación. Háblelo abiertamente. Si fuera un poquito más empático, entendería que es un proceso biológico. Pero no podemos hablar de eso, Pati, porque eso es de gente X, Y o Z. Date cuenta el nivel de represión que tienes en este momento. Date cuenta de todo esto que te estoy comentando, ¿qué te incomoda? ¿Qué dices no? Para que lo pongas en los comentarios. Porque esto es algo muy importante. Cuando tú reprimes todo esto y de repente se vuelve algo oscuro, algo deseoso, algo obsceno, resulta que se vuelve más deseado. Y eso es lo que sucede con esta aplicación de Lonely. Que esa validación por medio de lo prohibido, de lo escondido, de lo que es perverso, de lo que está aplazado, esa validación se vuelve todavía más exquisita. Es decir, o aplazamos y reprimimos el deseo en su absoluto o lo tenemos inmediato. No hay una regulación que nos permita entender. Porque si no eres visto, no eres. Si no generas interacción, desapareces. Esa validación se vuelve como ese néctar de la satisfacción cuando no has podido tener una buena comunicación, una buena descarga. Tanto que incluso hay parejas que llevan 20 años juntos y les da pena pedir lo que necesitan. Si no te viene algo a la mente, me acuerdo de la película de Baby Girl con Nicole Kidman que analizamos en Sapiens. ¿Qué nos pasa? Recuerda seguirnos y ahí el episodio que está de Baby Girl está buenísimo porque nos habla de cómo una mujer incluso empoderada no es capaz de decirle a su hombre, oye, pues dame un poquito más duro, así como más acá, porque ya tiene una idea de sí misma. ¿Cómo es que dentro de las parejas y las dinámicas no podemos hablar abiertamente de algo tan básico? Porque este es momento de decir la verdad incómoda. Nos atrae OnlyFans, obviamente, y no solo por morbo, a todos nos atrae. Obviamente es algo que nos llama la atención, que nos genera una expectativa, cómo es, ¿no? Nos atrae porque revela algo que no queremos aceptar. No sabemos relacionarnos con el deseo, no sabemos qué hacer con el cuerpo y tenemos esta lógica de consumo en que es más fácil consumir algo que intimar, que amar. Entonces me es más fácil suscribirme al perfil de alguien que puedo sentir cercana y me da esa idea de que me está haciendo caso a mí, siendo hombre o mujer, porque hay de todo. Entonces, ahí es la clave precisa de que aún no sabemos vincularnos, aún no sabemos relacionarnos. El problema no es Only. El problema es que creemos que eso es sexualidad. A este punto sí te lo voy a decir. Querida, querido, si tú crees que el Only es la genuina y la verdadera intimidad y sexualidad, pobrecito, estás muy perdido, porque vives en un mundo de apariencias y en un mundo de pantallas. El problema no es el exceso de esto, es la falta de pensamiento sobre esto, porque no te lo has pensado, porque crees que nos gusta como lo que has visto en tus pantallas durante tantos años, porque crees como mujer que tienes que actuar como una de esas actrices para poder satisfacer a tu hombre. Y entonces eso se vuelve una cámara de espejos en donde no hay reflexión, no hay un detente. Yo cierro mis ojos. ¿Qué siento? ¿Qué quiero?
cómo me gusta a mí, cómo es que yo siento. Pues es que no sé, o sea, yo hago pues lo que me enseñaron a alguien más. O peor aún, pues que lo haga todo él, ¿no? Si le interesa a él, que lo haga todo él. No hay nada más peligroso que una sociedad que reprime lo que más le puede constituir. Porque aquello que se reprime no desaparece, regresa y regresa en forma de perversión, de enfermedad. Y hoy está regresando en forma de mercado, violencia y vacío. Y si seguimos sobre esa misma línea, me pregunto yo hacia dónde llegaremos. Porque estamos a nada de tener un Only al delivery. Y ya, que probablemente ya, ¿no? Si se me ocurrió a mí es porque ya alguien lo pensó hace 5 años. Así que yo te pregunto, ¿tú consumes Only o te consume? Recuerda darle like, comentar y suscribirse para tener más contenido como este. Estamos en Spotify, estamos en YouTube, estamos en Facebook, TikTok e Instagram. Esto es La Lupa. Yo soy Patti. Pregúntame y yo te respondo, pero principalmente, ¿qué opinas? ¿Qué opinas sobre el deseo? ¿Si es algo que tú conoces o realmente es algo que complaces? Nada más te pica tantito. Hasta luego.